Bienvenidos a Perú Educado para un mundo mejor. Hoy vamos a meternos de lleno con un principio que, de verdad, tiene el poder de cambiarlo todo. La forma en que trabajamos y la forma en que vivimos. El principio 80-20 de Richard Koch. A ver, ¿os suena esa sensación de trabajar sin parar? De acabar el día reventados, pero con la extraña impresión de que los resultados de verdad importantes no llegan? Es que es una frustración súper común. Bueno, pues este análisis nos da una respuesta que sorprende y, sobre todo, que va a contracorriente. Es la clave para dejar de malgastar nuestra energía y empezar a concentrarnos en lo que de verdad genera un impacto gigante. Vamos a descubrir cómo lograr mucho más haciendo estratégicamente mucho menos. Esta pregunta seguro que os resuena, que sí. Es esa frustración tan de nuestro tiempo, ¿no? De tener la agenda a tope, de correr de una reunión a otra, de contestar emails como si no hubiera un mañana. Y al final del día, echas la vista atrás y sientes que la montaña no se ha movido ni un pelo. Es que vivimos en la cultura del esfuerzo. Esta especie de glorificación del estar ocupado. Nos han dicho que currar sin descanso es como una medalla, que te lleva al éxito. Pero, ¿y si toda esa idea sobre la que montamos casi toda nuestra vida estuviera equivocada de base? ¿Y si estar ocupado fuera en realidad una forma de pereza? ¿Una excusa para no hacer el trabajo difícil de verdad, que es pararse a pensar y priorizar? La realidad, y aquí está el meollo de la cuestión, es que el esfuerzo casi nunca es proporcional al resultado. El universo no funciona de manera lineal, no es 50-50, ¿qué va? De hecho, lo normal es el desequilibrio. La inmensa mayoría de los resultados que conseguimos, tanto en los negocios como en nuestra felicidad, viene de una fracción pequeñísima, casi invisible, de nuestras acciones. El secreto, entonces, no es empujar la roca más fuerte, sino encontrar el punto de apoyo justo para moverla con una palanca. Hoy vamos a aprender a identificar ese pequeño grupito de acciones que son súper potentes y que una vez las descubres lo cambian absolutamente todo. Venga, vamos a meternos de lleno en esta ley del desequilibrio. Todo esto empieza con un economista italiano, un tal Vilfredo Pareto. A finales del siglo XIX se dio cuenta de algo curioso en su jardín, que unas pocas vainas de guisantes, más o menos el 20%, producían casi toda la cosecha, como el 80%. Se quedó pensando y aplicó esta idea a la economía. Y descubrió el mismo patrón. El 80% de la riqueza de Italia estaba en manos de solo el 20% de la gente. Durante décadas esto fue poco más que una anécdota, pero mucho después el consultor Richard Koch se dio cuenta de que esto no era una casualidad, sino un principio casi universal que se repetía en todas partes, en la naturaleza, en los negocios, en la vida, en todo. Y aquí la tenéis. La definición, en esencia, es esta. Es casi como una ley de la naturaleza. Una minoría de las causas provoca la mayoría de los efectos. Ojo, no es una fórmula matemática exacta, sino una tendencia potentísima. Pensemos un momento en una empresa. A menudo, un puñado de clientes estrella son los que generan casi todos los beneficios. O en nuestra propia vida, ¿a que no son unas pocas experiencias clave o un pequeño grupo de amigos los que nos traen la mayor parte de nuestra felicidad? Pues esto no es magia, es simplemente una observación de cómo funciona el mundo. El truco no es luchar contra ello, sino entenderlo y usar este desequilibrio a nuestro favor. Mirad este gráfico porque es que es súper claro, ¿no? A la izquierda, esa columna pequeñita, ese 20% de acciones clave que se dispara para arriba y genera el 80% de los resultados. Y a la derecha, una base enorme, el 80% de nuestras acciones, que apenas consigue levantar un triste 20% del resultado. ¿Qué nos dice esto? Pues que si tratamos todas las tareas por igual, si les damos el mismo peso y la misma energía, estamos malgastando la mayor parte de nuestro tiempo en cosas que sencillamente apenas importan para el resultado final. Y aquí está el quid de la cuestión, la gran división. El principio 80-20 nos obliga a partir nuestras actividades en dos cajas. Los pocos vitales, ese 20% de acciones de alto impacto que de verdad marcan la diferencia. Y los muchos triviales, ese otro 80% de tareas que nos tienen ocupados, que nos comen el tiempo y la energía, pero que contribuyen poquísimo a nuestros objetivos. El éxito no es una maratón de resistencia, no gana el que más horas echa, sino que es una búsqueda estratégica, constante, de esos pocos vitales. Y es que una vez que haces clic con esta idea, lo empiezas a ver por todos lados, de verdad. En una empresa es un clásico. Un grupito de clientes estrella sostiene el negocio. En programación, unos pocos fallos causan la mayoría de los problemas y las quejas. Pensemos en algo tan tonto como nuestro armario. Seguro que usamos el 20% de la ropa, el 80% del tiempo, mientras el resto está ahí, ocupando espacio. O en el tráfico de una ciudad, unas pocas calles principales aguantan casi todo el mogollón de coches. El patrón se repite una y otra vez, demostrando que no todo vale lo mismo. Vale, si esto pasa en todas partes y es tan predecible, ¿cómo narices lo usamos a nuestro favor en los negocios? Pues la respuesta sorprende y va en contra de lo que piensan muchos jefes. Simplificar para ganar.
Si aceptamos que no todo importa igual, la estrategia más inteligente es dejar de intentar hacerlo todo para todo el mundo. La clave es tener la valentía de identificar y cortar sin piedad lo que no funciona para poder coger toda esa energía liberada y meterla en lo que sí está dando resultados brutales. Venga, aquí tenemos un plan de acción súper concreto en 3 pasos. Lo primero, un análisis honesto, con datos en la mano. ¿Qué productos, qué servicios o qué clientes generan la mayor parte del beneficio? Esos son nuestros activos estrella. Segundo, y esta es la parte difícil, la que requiere valor, tomar la decisión de eliminar o al menos dejar de invertir en ese 80% de cosas que dan poco retorno. Y tercero, y esto es crucial, reinvertir todo ese tiempo, dinero y energía que hemos liberado en nuestro 20% vital. Se trata básicamente de doblar la apuesta por los ganadores. Y esta frase de verdad lo clava. Muchas empresas caen en la trampa de la complejidad, ¿no? Ofreciendo 1000 productos, atendiendo a todo tipo de clientes, pensando que más es mejor. Pero cada cosa nueva añade costes, añade líos logísticos y, lo más importante, diluye el enfoque. La rentabilidad se dispara cuando una empresa se centra en ser la mejor del mundo en unas pocas cosas vitales, en lugar de ser simplemente mediocre en un montón de cosas triviales. Pero ojo, que esto no va solo de empresas, ni mucho menos. Donde esto de verdad puede ser una revolución es en nuestra propia vida. El principio 80-20 no es solo una herramienta de negocio, es una filosofía para tener una vida más plena, más feliz. Porque esa misma ley del desequilibrio se aplica a nuestro bienestar, a nuestras relaciones y sobre todo a nuestro recurso más escaso, el tiempo. Mirad esta comparación. Es que es para pararse a pensar un segundo, en serio. A un lado tenemos el 80% de las actividades que muchas veces llenan nuestros días, obligaciones, distracciones, compromisos que nos chupan la energía y aportan poco valor a largo plazo. Y al otro lado, ese 20% tan valioso y a veces olvidado. Las pasiones que nos encienden, las relaciones que nos llenan, las actividades que generan casi toda nuestra felicidad y que tienen el poder de cambiar nuestro futuro. La pregunta del millón es: ¿cuánto tiempo le dedicamos a cada lado de la tabla? Y Koch utiliza una metáfora que a mí me parece chulísima: las islas de felicidad. Son esos momentos, a menudo cortos, en los que nos sentimos más productivos, más creativos, más plenos. Puede ser la primera hora de la mañana, un paseo en solitario, una charla profunda con alguien importante, o ese hobby en el que el tiempo parece que vuela. El objetivo no es solo encontrarlas, sino construir un foso a su alrededor y protegerlas como si fueran un tesoro. Y eso, claro, implica aprender a decir no a ese mar de distracciones y peticiones del 80% que siempre amenaza con inundarlas. Al final, la idea para nuestra vida es esta, y es potentísima. La felicidad no viene de tener una agenda llena, sino de llenar la agenda con más de aquello que de verdad nos importa. Es un cambio de mentalidad radical. Pasar de medir el éxito por la cantidad de cosas que hacemos a medirlo por la calidad y la profundidad de esas cosas. Se trata de identificar y multiplicar esas experiencias y relaciones del 20% que nos dan el 80% de nuestra alegría. Y con esto llegamos al concepto que lo ata todo, la guinda del pastel, el poder del apalancamiento. Si el principio 80-20 es el qué, el apalancamiento es el cómo. Es la física del éxito. No se trata de empujar con más fuerza, sino de encontrar el punto exacto en la palanca donde un pequeño gesto, una acción bien elegida, genera un resultado desproporcionado. El éxito, por tanto, no es una cuestión de sudor y de acabar agotado. Es una búsqueda constante y estratégica de esos puntos de apoyo, de esas palancas en nuestro trabajo y en nuestra vida. Así que, para terminar, os dejo con una pregunta que creo que deberíamos hacernos cada mañana. No se trata de mirar la lista interminable de tareas. La pregunta es: ¿de todo lo que se podría hacer, cuáles son esa 1, 2 o 3 acciones que, si se hicieran, tendrían el mayor impacto positivo? Un impacto que se notaría durante semanas, que crearía un efecto dominó. Esa es la esencia del pensamiento 80-20. Encontrar esa palanca y empujarla con todo nuestro foco. Oye, y si esta idea del 80-20 os ha hecho clic en la cabeza como a nosotros, compartidla. Quizás se pueda ayudar a alguien a liberarse de la trampa de estar siempre ocupado y a enfocarse en lo que de verdad le va a hacer avanzar. A veces, una sola idea es la palanca que lo cambia todo. Pues nada, muchísimas gracias por habernos acompañado. La lección de hoy es clara y es muy potente. Menos es más, siempre y cuando identifiquemos cuál es ese menos que genera el más. Nos vemos de nuevo en otro episodio de Perú Educado para un mundo mejor.